Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a dónde se estén encontrando. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos dando inicio a la sexta edición de las jornadas sobre cuerpo y teatralidad, jornadas que organizamos desde el profesorado de teatro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. En esta edición, que cuenta con artistas, investigadores, docentes de distintos lugares de Latinoamérica y también de Portugal y de España. En esta oportunidad estamos muy felices de presentar esta conferencia, este conversatorio con la maestra Hilda Isla desde México, docente, investigadora, bailarina, coreógrafa. Un referente también para nuestras cátedras del profesorado con su libro Tecnologías Corporales y con sus investigaciones también. Así que un enorme placer, Hilda, que contar con su presencia en estas jornadas que comenzaron ayer a través de una actividad presencial y van a seguir el 9 y 10 este 9, 10 de marzo, con diferentes conversatorios, presentación de libros y el gran desafío de seguir generando redes, de pensar las artes escénicas, el arte danzario, el arte teatral a través de nuestras corporalidades. Así que por eso es que invitamos a la maestra Hilda Isla a que nos pueda compartir algo de sus investigaciones recientes, de sus experiencias. Así que nos trasladamos a la Ciudad de México en esta calurosa mañana del litoral para llegar hasta México. Así que bienvenida, Isla. Muchísimas gracias, pues felicidades por esta nueva edición de las jornadas. Un gusto participar con la Universidad de Entre Ríos y bueno, muy agradecida por esta invitación, muy honrada. Bueno, muchísimas gracias, Hilda. Le damos la palabra entonces para que nos cuente y podamos charlar acerca de sus investigaciones recientes y el tema que hoy usted quiere tratar. Sí, bueno, yo quisiera compartirles un proyecto específicamente que estamos llevando a cabo actualmente en el CENIDI Danza, que es mi centro de trabajo, que se llama Dispositivos de Investigación-Creación en la danza y en las artes, porque finalmente cuando hablamos de investigación-creación, las disciplinas quedan muy abiertas a otro tipo de intercambios con otras disciplinas artísticas, con luchas sociales, con ciencias académicas, ¿no? O sea, ciencias entendidas, ciencias sociales, humanidades, ¿no? Queda muy abierto, ¿no? Sin embargo, bueno, finalmente mi punto de partida ha sido la danza. Y en ese sentido, desde que inicié mi trabajo de investigación, siempre tuve necesidad de conectarla con muchas otras áreas del pensamiento, en principio con la filosofía, que fue lo que yo estudié, es mi lengua académica en el término, en términos de la academia, ¿no? Pero, ¿qué es esto de investigación-creación? Digo, sabemos que todos los investigadores son creadores y que todos los creadores son investigadores. No me estoy refiriendo a términos generales de la investigación y la creación, sino a un movimiento muy asentado en el siglo XXI, a partir de la primera década, en donde los investigadores creadores se hacen llamar así y que es un fenómeno particular. Tiene mucho que ver con la inserción de las artes en las universidades, ¿no? Y de este debate de una jerarquización, digamos, del saber académico, del saber universitario, científico, respecto de las artes, en donde a veces las artes requieren o buscan su legitimidad como saber también, ¿no? Ha habido un debate en muchas universidades. Hay, digamos, mucha literatura en el terreno de la investigación-creación. Yo creo que este autor Bordov, que habla justamente de esta problemática esta lucha de las artes por legitimarse ante la ciencia. Está José Antonio Sánchez también en España,
Hay un trabajo que recientemente estoy conociendo en Francia y en Canadá también, y en Colombia llevan también mucho rato trabajando. De hecho, tienen doctorados o grados académicos en investigación-creación, ¿no? Eh, yo pienso que esto de la investigación-creación es parte, digamos, de la cultura contemporánea que rebasa, digamos, los diques o los límites convencionales de las artes como las conocimos en la modernidad, ¿no? Digamos, esta idea de que de las disciplinas artísticas separadas por escuelas, por códigos, bueno, eso sigue existiendo, por supuesto, y hay producción en ese sentido muy interesante. Pero también hay este movimiento que no le es suficiente, digamos, no le es suficiente quedarse dentro de los marcos disciplinares y entonces se expande, pues, ¿no? Entonces, esto de la investigación, creación, yo percibo en estas comunidades, en estas lecturas que he realizado y en el trabajo que estamos haciendo en el CENIDI, como una necesidad de trascender, ¿no? Un pensamiento justamente transdisciplinario, en donde muchas veces la motivación o la necesidad de investigar y crear tiene que ver con otro tipo de luchas, ¿no? Con otro tipo de luchas que están afuera de las artes y que te permiten o te invitan a cruzar las actividades, las prácticas artísticas con otro tipo de saberes, ¿no? Incluso producir saber en términos sí, de saber científico, ¿no? Yo detecto, digamos que hemos mirado como una especie no creemos que la investigación-creación sea un método, ¿no? No creemos que sea un campo cerrado o una nueva disciplina, ¿no? Sino que es más bien un campo de producción heterogéneo que más que definirlo, habrá que cartografiar, ¿no? Habrá que ver qué sucede y cómo se producen estas diferentes manifestaciones de lo que las personas que se dicen investigadores, creadores, desarrollan. Sí he notado que hay, digamos, un cruce muy interesante entre tres cosas, ¿no? Eh, la producción de saber, la producción de un saber, es decir, digamos, por lo general, tú investigas y tú investigas en un área artística para producir cierto tipo de obra, ¿no? Y yo creo que la investigación-creación trasciende. A partir de la obra se produce un saber, ¿no? Un saber que puede servirle a otros, que no se queda solamente en la obra misma. Incluye también un componente de intervención y de actividad colaborativa, ¿no? Se trata generalmente de colectivos o de un trabajo con comunidades, en donde, bueno, sí, digamos, hay un acercamiento a lo que en pedagogía, en otras ciencias se llama investigación-acción, ¿no? Hay una relación mucho con este esquema, digamos, de construcción de saber, que es más colaborativo, pero que más allá de lo que hace la investigación-acción, que finalmente produce un conocimiento sobre la práctica y para la práctica, hay también una producción artística. Son estos tres componentes, ¿no? Producción artística, producción de saber, intervención social y saber colaborativo. Son tres campos que parecen reunir a los proyectos de investigación-creación, que también son muy rebeldes a la periodización normal, ¿no? Que se nos pide, por ejemplo, en los procesos de investigación universitaria, ¿no? En donde está todo muy, eh, digamos, muy pautado y donde tienes que reflejar cierto tipo de porcentajes. Y también no entra dentro de lo que serían los proyectos de producción artística, que tienen como muy, a ver, mira, para tal fecha tú me terminas la obra, ¿no? Porque justamente son procesos muy híbridos en donde se están construyendo diferentes productos, ¿no?
obviamente como buena manifestación de la cultura contemporánea es muy procesual, ¿no? Deja de tener tanta importancia digamos, el producto final para meterse, yo pensaría que es como una ruta de trenes con diferentes paradas, ¿no? En donde en cada parada vas constituyendo, pues ya sea un taller o un texto o una obra que se puede presentar, en fin, ¿no? En mi caso, yo les cuento concretamente de un proyecto de investigación-creación que pues está siendo como muy eterno, ¿no? Porque todavía no termina. Esto data del 2014 y ha habido varias paradas, ¿no? Sí he tenido algún conflicto con esto del reporte de las actividades porque ha sido como muy heterogéneo el proceso, ¿no? Hace algunos años, con algunas compañeras iniciamos a trabajar sobre las danzas de Dore Hoyer, de afectos humanos. Dore Hoyer, esta bailarina alemana pues de los años 60, 70 en 60 básicamente, bueno, ella es alumna de Mary Bigman, por ejemplo, y es un poquito antes de esta camada, digamos, de Pina Bausch, Susanne Linke, Reinhold Hoffman, ¿no? Se quedó un poquito trabajando sola ella, hace danzas solistas. A mí siempre me pareció fascinante ese trabajo. Y en el momento de empezar a copiar las danzas, porque hay un video que ella grabó, eso ha ameritado que haya muchos reconstructores que han visto los videos y tratado de bailar como ella. Em, pues bueno, de eso que partió como un juego, porque era realmente un antojo como de explorar esas danzas, se nos empezaron a mover muchas cosas, porque obviamente cuando tú te enfrentas a una danza que no es tuya, en el sentido de que se produjo en otra época, en otro país, ¿no? Em, Empiezas a confrontarte con tu propio cuerpo, ¿no? Con tus posibilidades, con... Entonces eso me llevó, por ejemplo, a la reflexión de qué nos pasa como reconstructores o reejecutores de otras danzas cuando nos confrontamos y qué niveles de alejamiento y acercamiento eh, se producen, qué fenómeno interno y qué tipo de material podemos producir con cada actitud ante esos materiales. Estoy hablando ahorita ya de un proceso de investigación-creación muy concreto. Esto me llevó, por ejemplo, a la hermenéutica y a la teoría de la traducción de Paul Ricoeur. Y de ahí salió un libro que es el último publicado, porque hay otro que está ahí en el cajón todavía de la institución. Ese texto fue un texto teórico, digamos que fue una de las paradas que tuvimos, que se llama El juego de acercarse y alejarse, traducción performática de otras danzas, ¿no? Entonces tenemos como un proceso de entre taller, entre producción teórica, y también había que buscar la salida, ¿no? ¿Qué valía la pena aquí de decir, ¿no? Acerca de nuestra reconstrucción de esas danzas, nuestra traducción performática, decidimos llamar, ¿no? Y pensamos, nosotros probamos, fuimos tres personas, tres investigadores, creadores, bueno, investigadores, ahora sí que creadores, con E, ¿no? Tania Benumea y Bernardo Orellana. La salida que nosotros le dábamos era de qué vale la pena nosotros transmitir de este proyecto, ¿no? Y se nos ocurría que más que compartir las danzas, era compartir como el proceso de traducción con el usuario. Pensamos en el término usuario porque pensamos en una exposición museográfica, digamos, un formato de galería más que de función teatral para compartir todos los materiales intermedios que habían surgido de este proceso, ¿no?
Entonces, cuando digo que esto es eterno, es que realmente ya produjimos, bueno, produjimos las danzas, hubo una página web, produjimos 3 tipos de danzas a partir de las de Dore Hoyer, una donde tratábamos de copiarla, otra donde variamos un poco y otra como muy personal, ¿no? Probando justamente cómo trabajar con cada una de estas perspectivas para producir otro tipo de danza. Teníamos las dancitas, pues, ¿no? Entonces, digamos que montamos la exposición, digamos, en una pequeña galería del Centro Nacional de las Artes, pero no logramos poder transmitir, no logramos compartir, digamos, para el usuario esta metida de cuerpo para que explorara un poquito de este proceso de traducción que tuvimos. Entonces eso está pendiente, ¿no? Después se escribió otro libro más concretamente sobre todo lo que fue el proceso y toda la idea que fundamenta por qué una galería, ¿no? Ese es el que está en el cajón, digamos, todavía. Y ahorita se trataría como de entrar a la posibilidad de crear lo que llamaríamos una narrativa espacial que fuera habitable para otros usuarios, ¿no? No sé si ya paro aquí, Sí. me dices. Ah, sí. Es súper, súper, súper interesante. Me preguntaba, sobre todo en este proceso que usted cuenta, con sus características particulares en el tiempo, ¿qué mecanismos, qué estrategias debería tener o implementar la academia para poder cobijar este tipo de proyectos de investigación, creación? Digo, ¿cómo poder abrir la academia a estos procesos? ¿Cuáles serían esos mecanismos, estrategias, cree usted, para poder cobijarlos? Sí, pues mira, de hecho en eso estamos. Em, bueno, te voy a comentar 2 cosas. Más bien conceptual, ¿no? Porque pensar en investigación, creación es meter como muchas cosas no sé, en el bowl de la receta, ¿no? Y no está nada escrito. Entonces, me parece que lo primero es contemplar el concepto de dispositivo como un esquema muy abierto para diseñar, ¿no? Todos sabemos perfectamente cómo se imparte una clase de danza clásica, tiene un formato muy específico. Más o menos hay algunas constancias cuando trabajas improvisación, por ejemplo. También tenemos muy claro cuál es el formato de una cátedra académica, ¿no? En donde las personas se sientan y escuchan, o de un seminario en donde hay una participación, ¿no? Pero un trabajo de investigación, creación que combina eso y más, ¿no? Y además un trabajo de gestión, porque la producción artística requiere también de medios de distribución, me parece que es muy complejo. Yo sí sufrí un poco en este proceso desde el 2014, pensando cómo es que no podía yo reportar tan fácilmente mis avances, ¿no? Y cómo ir midiendo, ¿no? Mientras que cuando uno escribe un proyecto de investigación, digamos, en ciencias sociales, tienes muy claro tu planteamiento y el trabajo de campo y las conclusiones y, en fin, la construcción del marco teórico, pero acá era muy complicado. Entonces, yo creo que sí, esta noción del dispositivo, que yo lo tomaría de Michel Foucault, ¿no? En principio como la posibilidad de detectar en la realidad social una máquina que funciona de acuerdo a ciertas finalidades, ¿no? Pero también dispositivo, como diría Guattari, como máquina de producir experiencias, ¿no? Una máquina que no es para ver, sino para habitar. Y hay que tomarse muy en serio esto del diseño de dispositivos de investigación-creación, porque tienes que leer, tienes que escribir, en la mayor parte de los casos, ¿no?
Mira, te voy a poner un ejemplo, que es una página que está ahí, se llama, permíteme tantito, si me permites ahorita te busco Sí, el sí, enlace, sí, sí, sí. pero es un artista visual mexicano, Gilberto Esparza, que hace un proyecto sobre unas plantas que son mitad planta y mitad máquina, que se llama Plantas Nómadas, su proyecto, se llama Gilberto Esparza, que es artista visual. Y hace un proyecto que tiene que ver con ciencia y tiene que ver con tecnología y tiene que ver también con intervención en el espacio porque se lleva estas plantas a lugares en donde el agua está muy contaminada. Y no es ¿qué te puedo decir? No es la solución porque es un trabajo muy pequeñito el que hacen estas plantas, pero visualmente se instalan digamos, en algunos campos, en algunos lugares, y son una maravilla, ¿no? Entonces, tiene estudios tecnológicos, tiene también exposiciones en museo, ¿no? O sea, son muchas cosas que hay que poder ordenar para ir. Y además, otra noción tan importante para los procesos de investigación-creación es la generación de archivos, ¿no? Archivos no en el sentido convencional, no en el sentido de que vayas a documentar tipo biblioteca, sino un archivo que tenga significación para el investigador creador, ¿no? Ya sea que acopies dibujos, que acopies, que produzcas también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la danza, pues es bien sabido que hay un archivo corporal, ¿no? Hay un archivo corporal, experiencias que se van acumulando, ¿no? En el cuerpo, que se pueden en un momento dado rescatar, ¿no? Que se pueden en todo caso vertir en bitácoras o en videos o en fotografías o en audios. En fin, hay una producción de material muy heterogéneo en todo este camino que también hay que saber cómo archivar, insisto, no en términos de la archivonomía normal, sino en términos de la investigación, creación de las artes, ¿no? Entonces yo creo que sí, es muy importante revisar esta cuestión del dispositivo. Y sí, nosotros, justamente el proyecto que tenemos ahora es un dispositivo perdón, se llama dispositivos de investigación-creación, justo porque queríamos mapear a ver qué es eso, ¿no? De todas estas personas que se dicen investigadores, creadores, qué están haciendo, cómo están enfrentando, ¿no? Y sí, nosotros notamos, por ejemplo, que no hay un proyecto, perdón, un programa de apoyo a la investigación-creación, ¿no? Hay un programa de apoyo a la investigación y, por otro lado, a la producción. Pero algo que contemple digamos, longitud de los procesos, porque, insisto, generalmente son procesos largos, porque además se van encadenando formatos de salida, ¿no? Puede ser un libro y luego una exposición y luego una función de danza y luego, o sea, hay muchas cosas y luego un taller y luego que tienen un poco que ver con el mismo archivo, ¿no? No es una producción que hable de una innovación constante, ¿no? O sea, no es esta búsqueda vanguardista de ir construyendo cada vez algo nuevo, ¿no? Que muchas veces es la exigencia que se tiene en los procesos de producción. Entonces, bueno, nosotros justamente estamos empezando empezamos en el 21, en el 2021 a finales, con este proceso y seguimos en la largura, ¿no? Todavía estamos en 2023 y todavía nos falta, ¿no? Estamos justamente pensando esto, cómo hacer, ¿no? Cómo dar un mínimo de sistematización para poder gestionar ante las instituciones. Es un proceso largo, yo todavía no tengo las respuestas, estamos
Fíjate que hemos recorrido varias etapas. La primera fase del proyecto fue un seminario, justamente estábamos en pandemia y nos reunimos muy bonito porque fue la oportunidad de reunirnos con compañeros chilenos, compañeros de Cuba, ¿no? Entonces, fue muy intenso, muy bonito y a partir digo, los invitados fueron personas que nosotros conocíamos, que se decían investigadores creadores o que hacían algo así como investigadores creadores, ¿no? Eran personas que lo habían hecho, digamos. Claro, No era un seminario donde nosotros íbamos a impartir, ¿no? Sino más bien se trataba que de tenía un hacer la... recorrido. Exactamente. Entonces fue muy enriquecedor, ¿no? Cómo recorrimos los itinerarios de los compañeros y eso fue, bueno, con lecturas, con exposiciones, viendo videos, ¿no? Luego tuvimos un laboratorio, empezamos a diseñar también lo que sería un laboratorio. Eso fue un seminario, ¿no? Pero en realidad lo que es muy de la investigación-creación es la noción de laboratorio, ¿no? Que es un laboratorio que se retoma a diferencia de un taller, ¿no? Digamos que el laboratorio tendría que ver con una noción, pues sí, que procede de las ciencias, en donde tú te metes a experimentar a partir de ciertas formulaciones teóricas, ¿no? No es un taller donde vas a producir nada más y aprender herramientas, sino es algo que contrasta la teoría y la práctica, ¿no? ¿Cómo hacer un laboratorio de investigación, creación? Híjole, es complicado y además tiene que partir, es decir, no hay una receta, ¿no? Sino que puedes revisar ahí como muchas posibilidades de lo que han experimentado otros, ¿no? Pero en realidad cuando a uno se le ocurre o tiene la necesidad de elaborar un proyecto de investigación-creación, tiene que empezar a diseñar y a viajar entre la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, y a diseñar dispositivos, digamos, justamente el dispositivo de un laboratorio específico, ¿no? Y tuvimos luego un laboratorio específico con la maestra doctora Lina Villegas Incapié de Colombia, de la Universidad de Antioquia, que se llamó la Enciclopedia de los Movimientos. Fue muy interesante el trabajo entre el lenguaje y el movimiento. Y ahorita estamos justamente explorando, tenemos muchas lecturas, incluso que vienen de la primera parte, ¿no? Eh, pero ahora se trataba de probarlas, ¿no? De probarlas en el salón, ¿no? Maestra, En esas estamos buscando. ujú, le hago una pregunta. ¿Usted cree que hay narrativas, digamos, corporales que pueden llegar a escapar o que necesiten de otras formas para traducirse dentro de una investigación? Digo, pensar en las vivencias, en la experiencia, en la memoria corporal, que escapen, digamos, a los procesos de investigación que necesiten de otros mecanismos, de otras estrategias para ser contadas, digamos, dentro de la investigación. Cómo hacer esas vivencias que son meramente corporales y que están en el plano de lo corporal, que se puedan traducir para que el usuario, la usuaria, como usted lo llama, pueda apropiarse. ¿Se comprende? Sí, yo espero haber entendido bien. Sí, yo creo que, mira, es que nosotros somos seres que hablamos, pensamos, escribimos, bailamos, nos movemos, ¿no? O sea, somos todo eso. En las disciplinas un poquito, pues eres bailarín, pues entonces te callas y más bien te mueves, ¿no? O eres escritor, pues mira, quédate sentado y ponte a escribir. Exactamente. O sea, se enfatizan, digamos, ciertas prácticas en las diferentes disciplinas. Lo que invita justamente a la investigación-creación es hacer tejido entre todo lo que somos, ¿no? Entonces, bitácoras, por ejemplo, pasar al escrito, hablar, ¿no? Alguna vez trabajé con un grupo de danza y para hacer un texto que luego te voy a enviar, ¿no? Te voy a ahí actualizar con algunos textos que se han producido después de tecnologías, ¿no? Que me encantaría
Y decían, es que nosotros vivimos experiencias muy intensas, ¿no? Cuando ensayamos, pero luego nos callamos y nos vamos. Y entonces mi propuesta, concretamente en ese trabajo que dio pie al libro, un libro digital que se llama Esquizoanálisis de la creación coreográfica, es que hablar después metaboliza eso que viviste, metaboliza en palabras, ¿no? Sin necesidad de que tengas que usar un lenguaje académico, porque eso es lo que sucede, que no se consideran como mediaciones, ¿no? O sea, puedes hablar en metáforas, puedes escribir poesías o puede ser, y eso va metabolizando, ¿no? Estas sensaciones y te hace regresar a la práctica con otros sentidos, ¿no? Claro. Qué concepto más claro que ha traído, así que la verdad que es un placer escucharla. Yo le estoy muy agradecida en nombre de la jornada porque realmente estaríamos horas escuchándola y compartiendo. Ojalá que, bueno, que algún momento pueda estar presente aquí en nuestro profesorado, compartiendo con nuestras y nuestros estudiantes. Sería realmente una experiencia muy enriquecedora. Este es nuestro primer acercamiento, así que lo celebro porque, insisto, es una referente dentro de nuestra bibliografía y nuestras prácticas, y de verdad que es un placer enorme escucharla. Tiene conceptos así muy que fortalecen también nuestras propias prácticas. Y bueno, el tiempo del Zoom es tirano, eh, pero seguramente este será el primero de muchos encuentros, y reitero el agradecimiento profundo, y de verdad que es un placer escucharlo. Muchísimas gracias, Nadia. Enhorabuena con este encuentro que están teniendo y yo muy honrada de que me tomes en cuenta, la verdad. Le mando un abrazo enorme y ojalá que podamos encontrarnos prontamente. Muchísimas gracias, maestra. Bye.